plática de este bloque corresponde al biólogo Miguel Aguilar, coordinador de la red de monitoreo comunitario de aves de NAPSI-CONABIO, con esta plática sobre envío y revisión de datos. Y pues bueno, Miguel, agradecemos mucho tu participación. Y pues bueno, te dejamos libre. Recuerden, al final leemos todo lo que es preguntas mediante el chat, levantar mano o participación hablada. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues nada, mucho gusto. Qué bueno que estén aquí todos. Creo que vamos muy bien con el curso. Igual mucha participación, gracias. Entonces, pues ahorita ya hemos empezado a navegar en la plataforma. Ay, Dios, no me deja pasar. En cuanto a, pues, algunas de sus funciones, ¿no? Cómo podemos nosotros ocuparla para navegar y manejar nuestra propia información, resumirla, eh, y tener muchas herramientas prácticas, ¿no? También cómo podemos explorar información de otras personas y conocer aves de otros lugares, enterarnos de cómo mejorar nuestro pajareo y cómo también otros se benefician de ello. Y también herramientas que ya pueden ser utilizadas por científicos eh, o que resumen esa información como Merlin y que al final de cuentas también nosotros somos los usuarios y beneficiarios, ¿no? Pero bueno, como decía Cullen, realmente pues la gente es la que hace todo esto y es la que hace posible y realmente todas estas herramientas y para que eBird pueda funcionar, pues lo que se necesita es que la gente envíe datos, ¿no? Entonces de eso vamos a platicar, también un poco de cómo se revisan los datos, eh, pues con la intención de que la información que aportamos sea más útil, ¿no? Nos platicaba, por ejemplo, Cullen, justamente cómo Merlin hace estas cortes de la información para mostrarnos muy específicamente qué información hay en determinado lugar, ¿no? Pero como ya les decía, esto requiere de que haya información, obviamente. Y aquí pueden ver la diferencia entre dos zonas donde hay mucha información y otra en la que hay muy poca, eh, al menos a nivel mucho más pequeño. Eh, a la izquierda tenemos una imagen de California, en una zona donde hay un montón de registros, en donde en solo 5 kilómetros tal vez hay suficiente información para resumir y hacer estas barras, que si se fijan incluso las barras son mucho más finas, demuestran con bastante precisión en qué semanas del año se espera que esa ave empieza a llegar, eh, cuándo empieza a encontrarse y cuándo se deja de encontrar en esa zona, o si es residente y se puede encontrar durante todo el año, con sus variaciones en su, ya sea de detectabilidad o en su abundancia, ¿no? Entonces, y si lo comparamos con el lado derecho, tenemos un lugar en Guerrero, donde todavía hay muy poca información, y pues lo que tiene que hacer la plataforma para darnos una lista es justamente lo que muestro ahí en los mapas, ¿no? Hacer esa área más y más grande. Y entonces luego pasa, ¿no? Que la gente dice, no, pues es que no sirve, esta cosa me pone a veces que aquí para nada hay, o no me muestra bien las temporalidades. Y pues es que para hacer estos mapas, la plataforma, o en este caso Merlin, está forzando muchísimo la información para darnos una lista. Pues ahí más o menos, como ven, las barras también son difíciles de interpretar, no nos dicen bien eh, cuándo, dónde puede estar, de pronto hay barras ahí perdidas. Entonces todo esto con información, con más y más información es que se pueden hacer eh, estas barras mucho más claras, ¿no? Y pues esto realmente es una de las formas en lo que nosotros lo podamos notar en nuestras manos, porque Merlin es una de estas formas de acceder a esa información, pero en realidad todas las herramientas de eBird, todo lo que se hace, los modelos,
todo lo que quisiéramos aprovechar en eBird, pues es con base en esta información que los eBirders o los usuarios de la plataforma estamos enviando constantemente, ¿no? Entonces, desde Merlin, eBird Science, incluso los filtros de eBird, que son los que al final se utilizan para hacer la revisión y que vamos a platicar de eso más adelante. Incluso ellos también están constantemente mejorándose y adaptándose gracias a que la gente participa con su información, ¿no? Afortunadamente, ya lo habíamos visto un poco en Coolen, pues hay una tendencia, tanto en México como en Latinoamérica y muchas partes del mundo, de incremento en los datos de eBird. Bueno, como ven, esto está hasta el 2019. Después de 2020 hubo un bajón por el COVID, pero en realidad la tendencia es hacia arriba y nosotros esperamos que conforme las cosas vayan mejorando a nivel mundial, pues también la tendencia de crecimiento vuelva a colocarse hacia arriba. Entonces, pues esto es muy bueno porque justamente significa que cada vez hay más gente participando, enviando información y haciendo que todas estas herramientas se vuelvan mucho más útiles, ¿no? Y esa información nos pueda decir más cosas. Pero bueno, hay que tomar algunas cosas en cuenta. Esta información a cierto nivel, como nos decía Cullen, 1.000 millones de datos es una cantidad monstruosa, pero eh, como ya lo hemos ido viendo también, dependiendo de cómo nosotros manejemos nuestra información, esa puede ser muy útil o no tanto. Entonces, si queremos que nuestra información pueda ser utilizada para análisis como este, por ejemplo, en el que se pudo hacer tendencias de un montón de especies de Norteamérica, juntando datos de eBird y otras plataformas, para saber pues cuáles eran las tendencias poblacionales de las aves en esta región, ¿no? Y pues bueno, la desafortunada respuesta es que hay una muy importante reducción. En algunos casos es mucho más precipitosa, como en el caso de las aves de pastizales, que se han reducido eh, casi a la mitad las poblaciones de aves de pastizales, o también las aves insectívoras y migratorias, ¿no? En fin, el punto no es ahorita analizar este estudio, que es muy interesante y les recomiendo que le den una leída, pero es una de las impresionantes posibles resultados que se pueden hacer con eBird, ¿no? Y como digo, para eso hay algunas técnicas que se utilizan justamente para poder abordar este monstruo de información que existe. Se hace esto que se conoce como minería de datos, lo cual es justamente dentro de todo ese enorme grupo, ir sacando lo que es realmente útil para contestar lo que necesitamos, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos platicar hoy eh, es cómo podemos nosotros hacer que esa información que subimos realmente sea significativa y mucho más útil. Claro que eso no significa que, por ejemplo, los listados de más de 5 kilómetros y 3 horas de plano sean basura. Aquí estamos nada más así representándolo. Pero definitivamente si nosotros como grupo, comunidad, eh, interesada en que nuestra información pues no solo exista, no solo alimente el top 100 o nuestras cuentas, pues sí tenemos que considerar que hay algunas cosas a mejorar en nuestro envío de datos para hacer que esa información realmente se utilice para todos los fines que nos interesan, ¿no? Entonces, sí existen algunas reglas que hay que conocer. Tampoco es que uno deba de subir las listas sin tener idea de cómo se hace. Yo entiendo que a veces es muy atractivo y muy padre esto de tener un montón de especies, ya sea en el top 100 o en nuestras listas. Y es bien padre de decir, miren, vimos 100, no sé cuántas, 80 especies en un día.
Pero bueno, sí existen algunos lineamientos sobre cómo se debe de enviar la información, ¿no? Entonces, vamos a estar platicando algunos de ellos. En este caso, esta lista pues está muy interesante, ¿no? 100 especies, qué padre. Pero en realidad, si se fijan, ahí mismo en los comentarios del listado, puso que se cubrieron un montón de lugares diferentes, ¿no? Entonces, realmente lo que esta persona debió haber hecho fue hacer un listado para cada uno de esos senderos, ¿no? Que en total serían como unos 6, 7 listados diferentes que pues se convirtieron en solo uno y como pueden imaginarse, pues esa información en lugar de ser muy específica y darnos idea de cómo se distribuyen las especies en zonas particulares, porque la verdad es que las aves sí están en lugares específicos. Claro que sabemos que también hay algunas que se distribuyen en todos lados, pero justamente conocer esas diferencias, como decía Cullen, no saber solo que sí está ahí el dinamú mayor, pero también saber que no está un águila arpía, saber qué está y qué no está, eh, también nos da mucha información sobre cómo se encuentra ese lugar, cuáles son las características del hábitat. Y bueno, ahorita ya vamos a ir platicando más de cómo toda esta información se vuelve bien útil, ¿no? Entonces, algunas de las reglas básicas para el envío de datos es que pues las listas que enviamos pues deben de corresponder solamente a un solo lugar, ¿no? Perdón, a una sola fecha, un solo día. Bueno, también a un lugar en específico. Debemos enviar todas las aves que vimos o escuchamos. Ayer comentábamos que si por alguna razón no fuéramos a incluir algo, hay que decirle a la plataforma, a la hora de terminar el listado, cuando nos pregunta si estamos ingresando todas las especies que observamos o que pudimos identificar. Pero bueno, esa pregunta en la mayoría de los casos, o en todos los casos, si queremos que nuestras listas cuenten como completas y realmente sean útiles para estas aplicaciones que mencionábamos, pues siempre habría que hacer listas completas en donde estamos ingresando todo lo que pudimos identificar, ¿no? Entonces, si no cumplimos con alguna de estas, es probable que en algo nos estamos equivocando y hay que tener cuidado de cómo estamos creando nuestras listas, ¿no? Además, pues siempre surge la duda de, bueno, ¿y puedo subir las fotos de una cámara trampa? O bueno, si naturalista puedo subir rastros o aves muertas o lo que sea, también lo puedo hacer en eBird. Y la respuesta es no. eBird es para aves vivas, es para poblaciones de aves vivas silvestres. Entonces, podemos ingresar, sí, volantones, pollitos, aves jóvenes, especies introducidas. Ojo, más adelante voy a hacer más énfasis en esta parte de especies introducidas contra especies domésticas y qué significa todo esto. Pero bueno, la idea es que las aves introducidas son aves que ya se han establecido, eh, aunque no fueran nativas en esa región, y como ya establecidas, ya tienen poblaciones en esos lugares en donde, por lo tanto, podemos considerarlos dentro de nuestras listas. Pero, como decía, cosas que no debemos enviar a la plataforma son aves muertas, huevos, eh, aves en cautiverio o domésticas, imágenes de cámaras trampa y avistamientos de varios lugares en una sola lista, como veíamos en la lista anterior, ¿no? Cada una de nuestras listas debe de corresponder a un solo recorrido. Entonces, en cuanto al envío de datos, Pam más adelante nos va a enseñar más a detalle cómo se van dando todos estos pasos. Hay diferentes opciones que nosotros podemos elegir según lo que más nos convenga. Yo recomendaría, porque para mí es lo más práctico y creo que es lo que también ayuda más a la gente a familiarizarse con cómo hacerlo, es utilizar la aplicación, ya que la mayoría de gente cuenta con un teléfono
Y si no es el caso, pues siempre se puede hacer en una lista y enviarlo ya sea directamente en la página web o haciendo un documento de Excel y enviarlo como .csv. Todas estas diferentes formas de enviar la información tenemos que contestar las mismas preguntas. Básicamente, ¿dónde observamos aves? ¿Cuándo? ¿Cómo? Que ahorita vamos a ver qué es esto de cómo. Y qué fue lo que vimos y escuchamos, ¿no? Es decir, nuestra lista. La diferencia es que cada una de estas formas pues tiene pues diferentes maneras de hacerlo en orden o, por ejemplo en el caso de Excel pues hay que darle toda la información al mismo tiempo, pero en este caso tenemos que saber muy precisamente cómo llenar estos formatos, ¿no? Entonces, sobre el envío en .csv hubo preguntas esas que nos enviaron como previas al curso. Es un tema un poco tedioso como para ponernos a verlo ahorita los pasos, pero tenemos unos documentos en donde se describe cómo hacerlo paso por paso y también algunos documentos de ejemplo. Entonces, si hay gente que le interesa en particular cómo enviar los datos por .csv, pues avísenos y les podemos enviar el paquetito y si sigue habiendo dudas, igual nos le podemos ayudar de la manera que necesiten, ¿no? Y bueno, como digo, las otras dos formas ahorita las vamos a ver ahí, a detalle con Pam. Y bueno, como les decía, la pregunta de cómo observamos aves se refiere a justamente qué protocolo o cómo fue que nos movimos durante esa observación, ¿no? Aquí están las 4 formas básicas, realmente las que nosotros más frecuentemente vamos a estar utilizando. Yo pienso serían las primeras 2, o principalmente la de con desplazamiento, si es que estamos pajareando y observando aves en un lugar. Y bueno, lo que significan estos protocolos es justamente eso, que estábamos, así como hicimos esa actividad de observación de aves. Hay que tomar en cuenta que si vamos a enviar una lista completa, la observación de aves debió haber sido nuestra actividad principal durante ese tiempo, ¿no? Si estábamos haciendo otra cosa y se nos cruzó un ave bien padre y queremos registrarla, si por casualidad vimos algo interesante y queremos registrarlo y nos parece interesante e importante, podemos hacerlo a través de el protocolo incidental, que es el cuarto aquí en esta lista, y pues significa eso, que justamente nuestro objetivo principal no era la observación de aves, y pues queremos enviar ahí una información de alguna ave en específica que se nos cruzó, ¿no? En cuanto al histórico, este sirve más como para gente que ya había estado observando aves en el pasado, o por ejemplo, si alguien de ustedes fue a Galápagos hace 10 años y no pajareaba, pero recuerda muy bien que vio el pingüino de Galápagos y otras, no sé, 2 o 3 especies que les dijo el guía en ese momento, lo tienen anotado, y les gustaría tener esas especies en su listado porque pues, fueron avistamientos muy importantes para ustedes. Ojo, tienen que estar seguros también de que las identificaciones fueron correctas, pero para este tipo de registros funciona. Entonces el histórico lo que hace es flexibilizar la información que le podemos enviar en cuanto a dónde observamos, a qué hora, cuánto tiempo, etcétera. Eso nosotros podemos ingresarlo o no, dependiendo de si tenemos la información. Pero realmente ya para nosotros enviar la información que generamos día a día y queremos justamente que esté bien generada para que aporte a las plataformas, pues sería con el protocolo de desplazamiento o el estacionario. En el caso de hacerlo de manera desplazamiento, pues es simplemente eso, como les decía, cuando estamos caminando, observando aves, y ahí lo que tenemos que ingresar al menos es
a qué hora iniciamos, cuánto fue el tiempo de recorrido, cuál fue la distancia del recorrido y en dónde realizamos la observación. Si fuera estacionario, pues le tenemos que decir lo mismo, pero obviamente no decirle cuánta distancia recorrimos, porque en este caso se refiere que estuvimos en un punto fijo, ¿no? Entonces, estos son nuestros protocolos principales, pero si ustedes tienen particular interés en hacer un protocolo de monitoreo más estandarizado, hay algunas opciones que ya están aquí consideradas dentro de la plataforma. Son bastantes, entonces no vamos a ver una por una. Pero bueno, yo les quisiera recomendar en todo caso, dependiendo de los intereses que tengan, una opción es que investiguen este proyecto de ProAlas. Existe ya un manual que también les podemos compartir, en donde realmente la diferencia en cuanto a otros protocolos, en cuanto a las técnicas para conteo de aves, tal vez no es tan diferente de como lo han hecho en otros proyectos, si es que ya han hecho, por ejemplo, puntos de conteo, que es de lo más común, o transectos. Este protocolo en ese sentido es similar, pero la diferencia es que es todo un paquete desde la técnica para contar aves, el diseño, eso es muy importante, cómo diseñamos nuestra toma de datos en el espacio y tiempo, justamente para que esa información que generamos sea muy valiosa y con el esfuerzo mínimo nos dé los resultados más provechosos que podamos sacarle, ¿no? Entonces, esta es la intención de este proyecto. Como les digo, ya si le tienen el interés particular, ahí pueden buscarlo en el manual, y el manual de hecho también tiene varias secciones que les podrían ayudar, no solo sobre el protocolo en sí, sino también justo ahí se repite lo del envío de datos con las plataformas. En fin, hay diferentes herramientas que les pueden servir como complemento a este taller. Ay, perdón. Entonces, ¿dónde vimos? Aquí. Entonces, bueno, ya pensando en cómo nosotros podemos hacer nuestros envíos lo mejor posible para que sean significativos, eh, bueno, quería igual mencionarlo, tal vez ya se comentó varias veces, pero en realidad esto se puede adaptar a cualquier forma en la que nosotros hagamos nuestro pajareo, y no se trata de pues menospreciar a quienes tal vez no tampoco lo hagan de esta manera, o como decían, no es una guerra de egos ni nada, pero eh, pues si nosotros tenemos unas buenas prácticas en el uso de eBird, ya sea que la forma en la que pajareamos sea en nuestra casa o visitando lugares remotos o con nuestros amigos, eh, en zonas urbanas, vamos a hacer que esa información sea mucho más significativa, ¿no? Entonces, como ya estuvimos repitiendo varias veces, uno de los puntos más básicos es la distancia de los recorridos, ¿no? Que a veces, pues por practicidad, o como decía, es muy padre ver que ya vimos 50 especies y demás, pero créanme, es mucho más valioso subir una lista de 10 minutos y 5 especies, o 20 minutos, que hacer estas listas gigantescas, ¿no? Tampoco es que tenga que ser una regla. Por ejemplo, yo cuando estoy yendo a un lugar nuevo que no conozco, pues sí suelo hacer un listado largo, grande, pues simplemente para conocer, y ya una vez que conozco el lugar ya puedo entender mejor cómo, dónde hacer esos cortes, ¿no? Porque en algunos lugares puede ser muy evidente donde hay pues transformaciones en el hábitat, como en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Que es una zona aquí al sur de la Ciudad de México, en Milpalta, en donde tenemos áreas contrastantes de cultivos contra pastizal, y luego zonas de bosque en donde la composición vegetal puede ser muy, muy diferente de un momento a otro, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos en el Triunfo,
por supuesto que las zonas altas de pino son súper diferentes a las zonas bajas, pero es una transición, ¿no? No existe una barrera, una línea pintada en donde uno pueda decir, ah, sí, aquí empieza y aquí termina, ¿no? Entonces, para eso también sirve esto de El hacer los audio. cortes, perdón. Perdón, creo que no escuché de momento, tal vez fui yo. Adelante, Miguel, una disculpa. Entonces, hola, ¿se me escucha? Bueno, Y te escuchas. Sí, sí, perdón. sí. Sí, Entonces lo que hay que hacer es eso, ¿no? Una buena manera de manejarlo es ir cortando los listados cada kilómetro o cada hora, pero como digo, tampoco necesita hacer una regla, depende de en dónde estemos, de qué tanto conozcamos el lugar. Yo recomiendo eso, si ya están visitando un lugar frecuentemente y quieren que la información que están generando en ese lugar sea más valiosa, pues ya no, y si tienen, por ejemplo, una ruta o rutas específicas, en lugar de hacer esa ruta enorme de 3 o 5 kilómetros, pues váyanla partiendo, ¿no? Y tampoco nos quedamos con la idea de que salir a pajarear o generar información útil tiene que ser eso, ¿no? Como dedicarle una mañana de 6 o 8 horas a pajarear. A veces una caminata de 15 minutos en nuestra colonia o en el parque de nuestra casa puede ser tanto muy liberadora para nosotros y tener ese momento de conexión con la naturaleza, como mucho más relevante en cuanto a datos para la plataforma, ¿no? Por ejemplo, yo así de pronto he sacado eh, algunos registros bien interesantes. Apenas antier encontré un chipe de collar o un Canada Warbler, Carolina canadensis, aquí en un parque a 5 minutos de mi casa en el que, no sé, jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Pero ahí estaba y había además un montón de chipes migratorios, ¿no? Y todo eso fue así en un momento en el que yo fui al banco que estaba ahí pegado, y siempre me llevo mis binoculares a ese lugar para hacer una caminata rápida y lo hice y pues en esta ocasión salió algo así, ¿no? Ya han sido varias veces las que me llevo sorpresas muy interesantes en lugares así, ¿no? Entonces creo que y sobre todo dentro del contexto, por ejemplo, del PAU, realmente las zonas urbanas son más interesantes de lo que de pronto esperamos, ¿no? Listo. Sí. Entonces, otro punto que ayer más o menos se mencionó fue lo de contar especies, ¿no? La plataforma nos da esta opción de, en lugar de darle números eh, concretos a la plataforma sobre cuántos individuos observamos, podemos poner simplemente X, ¿no? Pero bueno, justamente si queremos que nuestra información sea útil, esto hay que evitarlo completamente y ya sea hacer conteos exactos, lo cual es más fácil cuando tenemos pues un número de individuos pues más pequeño, ¿no? De todos modos, no siempre vamos a contar todos, tal vez vemos ahí 5 o 6 que están exponiéndose más y puede ser que haya uno que otro ahí escondido. El punto de hacer los conteos y las estimaciones no es que demos el número exacto, eh, pero, pero sí es muy diferente a poner una X que puede significar desde 1 hasta el infinito, ¿no? Entonces, eh, es muy útil que aportemos esta información, no importa eh, si en algún momento no podemos ser tan precisos. Como se pueden imaginar, es muy diferente decir 2 que 200, ¿no? O 2 que 2000. Entonces, ya si dentro de esos 2000 estamos en un rango entre que tal vez había 1500 a 3000, pues es mucho más significativo tener ese 2000 aproximado a tener una X que no nos dice nada, ¿no? Entonces, alguna de las formas de hacerlo, voy a platicarles ahorita, como nos mencionó, creo que Humber ayer, hay en
pues en la plataforma, en realidad no sé cómo buscarlo, pero si lo buscan en Google, les va a salir, hay instrucciones ahí de cómo hacer conteos de especies, ¿no? Entonces, una manera puede ser, por ejemplo, como cuando están en grupos en vuelo o cuando tenemos a las aves más o menos en el mismo plano, eh, podemos contar grupos, por ejemplo, de 10, y una vez que más o menos entendemos cuánto espacio aproximado ocupa esa cantidad de aves, o visualmente más o menos qué espacio ocupa, lo vamos extrapolando hasta completar el grupo. Por ejemplo, no sé si ahorita quieran intentarlo, eh, contar por ejemplo 10 y luego intentar ir contando así por grupos y que me digan en el chat, sin contarlas una por una, que me digan en el chat cuántas estiman, así. No sé si para los que estén en la computadora sea, o en el teléfono se alcance a ver muy bien. Bien. Hay quien comenta desde 80, 100, 120, 60, 60, 80 intervalo. Ok, Unos comentarios que nos ponen aquí en el chat los compañeros. ok, pues entonces estamos como entre 50 y 120, ¿no? Aunque en realidad muchos, por lo que veo, están entre 95, 80, 100. Pues el número exacto es 102. En esta imagen hay 102 cigüeñas americanas. Y entonces, como ven, esas aproximaciones pues realmente son mucho más útiles y en realidad no son para nada lejanas de lo que hay en realidad, ¿no? Así que esa es una manera de hacerlo. Puede ser más complicado cuando las aves están pues también en el plano, digamos, de la profundidad, porque pues las aves, por así que las aves que están aquí al frente se ven más pequeñas que las que están atrás, entonces en la misma área tiene más especies, y entonces podemos, si las aves no están en el mismo plano, llegar a subestimar, ¿no? En este caso, ven como los cuadros se van haciendo pequeños y tienen la misma cantidad de especies. Entonces, si simplemente hiciéramos la estimación extrapolando, digamos, este cuadro a todas las zonas de la imagen, la estimación sería de 180, cuando en realidad hay casi el doble o casi el triple de aves en las imágenes de atrás, ¿no? Porque, como digo, la perspectiva hace que las aves se vean más pequeñas. Entonces, este tipo de cosas hay que tener cuidado para hacer estimaciones más precisas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, es mucho más útil dar una estimación de entre 180 y 340, que puede parecer que es un número muy diferente, pero como digo, X no dice nada, entonces es mejor que intenten dar un número cercano, eh, y justo si ya conocen estos cambios y tienen en cuenta que deben de considerar la proporción en conteos de este tipo, pues ya pueden dar estimaciones mucho más certeras, ¿no? Luego, otra cosa que puede ayudar mucho a hacer nuestros listados más útiles es activar la grabación cuando usamos la aplicación. Ahí en la primera pantalla dice registrar recorrido y hay una opción para apagarlo y prenderlo. Si está prendido se va a ver en verde, y si está apagado se va a ver en gris. Yo les recomiendo que lo dejen prendido y justamente lo que va a hacer es marcar el recorrido como se ve en la imagen de la derecha. Ahí ya pueden ver cómo esta persona fue observando aves durante todo este recorrido y ahí le fue marcando la distancia, ¿no? Una de las cosas que hay que considerar es que las áreas que repetimos y vamos y venimos por el mismo camino, hay que reportar solo la distancia en un sentido, ¿no? Entonces, justamente aquí menciona que este recorrido en total es un kilómetro 200,
pero si le quitamos la parte repetida, nos queda 750 metros, ¿no? Que sería lo que hay que anotar. Podemos hacerlo nosotros mismos, recortar la distancia que querramos de un recorrido, ya sea porque queremos justamente recortar la distancia repetida, o porque a mí a veces me pasa muchas veces que se me olvida apagar el listado y ya estoy en mi casa y es como ya se me hizo enorme el listado, el recorrido. Entonces pueden ir aquí del lado izquierdo, en la pantalla de abajo, ahí pueden ver el iconito del mapa en donde dice los kilómetros que recorrimos. El mismo iconito sale mientras estamos haciendo la lista, que está ahí igual del lado izquierdo hasta arriba. Si le dan clic en cualquiera de esos iconitos, los va a llevar a esta imagen del mapa como se ve al centro y a la derecha. Si ya terminamos el listado, nos va a salir esta opción como de una plumita abajo, que está señalado con la flecha, y si le damos, lo que va a hacer es mostrarnos esta barrita en donde nosotros podemos recorrer cualquiera de los dos extremos para modificar la distancia que recorrimos. Ojo, si es depende de lo que quieran hacer. Si es el caso como que se les quedó activo el recorrido hasta que llegaron a su casa, al ir recorriendo la barrita del recorrido, les va a ir modificando también el tiempo que recorrieron. Entonces, hay que tener cuidado porque si en realidad solo quieren recortar una distancia que repitieron, sí tienen que especificar el tiempo total que pajarearon en ese lugar. Es decir, si hacemos un transecto de ida y vuelta, está bien dejar solo la ida, pero hay que considerar todo el tiempo que estuvimos pajareando hasta que dejamos el lugar. Entonces, aquí nos lo va a recortar en automático, pero ustedes al final, al al enviar la información, tienen que escribir cuánto fue el tiempo total. En el otro caso, como decía, si simplemente quieren recortarlo porque se les olvidó apagarlo, pues sí, ahí ya prácticamente les recorta el tiempo y ya ustedes no lo tienen que modificar, pero sí tengan atención a ese detalle, ¿no? Otro punto a considerar, ya lo mencionó Dani, y creo que en algunas otras ocasiones, la parte de documentar nuestros registros. Como decía Dani, no se necesita una gran foto realmente, ni un gran equipo. La mayoría de la gente, pues salimos a observar aves, por lo menos con binoculares y nuestro teléfono, ¿no? Entonces, hay maneras de ir aprendiendo a cómo hacer esto que se llama el digiscoping mejor, que es justamente tomar fotos utilizando nuestros binoculares o telescopio. Y realmente así pueden salir fotos que, si bien no van a ser fotos increíbles, en algunos casos sí, como lo demostraron los tiranos urbanos en el concurso que hicieron, pero estas fotos pueden ser muy útiles también para documentar nuestros registros. Esta ave, por ejemplo, es un buteo de Swainson que encontré en Bosque de Aragón. Fue en una ocasión que tenía que ir a hacer algo de trabajo más al norte de la ciudad, entonces no me llevé mi cámara. Y, o sea, en realidad la foto es muy sencilla y parece que no dice mucho, pero es todo lo que se necesita para identificar a esa especie, ¿no? Entonces, ojo, no siempre va a ser así. Sí hay veces que es complicado tomarles la foto, por alguna razón no cooperan o la calidad de la imagen no da, o es una especie que de por sí se parece mucho a otras. Pero bueno, de eso se trata el documentar las especies y el saber qué hacer cuando nos llegan alertas o nos ponen ahí que estamos subiendo una especie rara, ¿no? Porque parece que en ese momento ya estamos pensando en el revisor, que es el villano y que nos va a decir por qué y qué significa esto que enviaste, y que nos va a estar intentando bajar nuestro registro, ¿no? Pero bueno, Cullen lo comentó, o sea, realmente los revisores pues son gente también aficionada, pajarera,
pues que tienen la mejor intención en la mayoría de los casos. Tal vez sí hay algunos casos en los que los revisores no tienen las mejores prácticas y es algo en lo que se está trabajando, pero en general creo que los revisores tienen la misma convicción de ayudar a que la información sea la mejor, eh, de aceptar los registros si hay las condiciones para hacerlo. Y pues justamente por eso les quiero platicar un poco de cómo funciona todo este proceso de revisión, porque creo que a veces estamos muy desvinculados de cómo funciona y entonces justamente los revisores quedan como estos villanos que simplemente están intentando bajarnos estos registros porque ellos no lo han visto o porque por alguna cuestión de ego o lo que sea. Y pues en realidad, en primer lugar, tampoco es que los revisores sean todopoderosos. A los revisores también se les revisa. Hay revisores, digamos que el revisor que normalmente nos contacta son los estatales, pero hay revisores regionales o mundiales que al mismo tiempo revisan lo que nosotros hacemos y aunque no lo crean, también ellos pueden, si nosotros pasamos una especie que no está bien documentada o que tal vez nosotros conocemos a la persona que la envió y sabemos que es de increíble confianza y de además muy buena experiencia pajareando, pues tal vez el otro revisor va a decir, ok, sí, qué padre, pero esa es una especie muy rara y no podemos aceptarla si no hay mayor documentación de la que me estás enviando, ¿no? Entonces, no crean tampoco que los revisores estatales son todopoderosos y pueden simplemente hacer y deshacer a su gusto. Pero bueno, vamos a ir viendo entonces cómo funciona y como decía, cómo nosotros mismos vamos abonando para que los filtros sean mejores, ¿no? Bueno, algunos puntos que tal vez algunos ya mencionamos. En primera, la calidad de los datos, pues claro que es esencial para IBER, ¿no? Ya decíamos todo lo que se puede hacer con esta información, desde simplemente acceder a ella para que otros pajareros puedan encontrar algunas aves, como realmente hacer ciencia y hacer proyectos de conservación y saber el estado de nuestras aves, ¿no? Y de nuestros ecosistemas. Entonces, no solo es importante tener muchos datos y muchos datos de calidad, eh, sino que esos datos también estén correctos, ¿no? Además, lo más común y con lo que estamos más familiarizados es que los revisores nos revisen pues registros en particular, una observación, que si enviamos algo raro, etcétera, pero también se pueden revisar las listas completas. Ahorita les voy a explicar cómo y por qué nuestras listas podrían ser desactivadas. También sí recomendarles que hagan caso a los revisores. Como decía, son gente que de manera voluntaria está participando en esta revisión y que en la mayoría de los casos es gente de increíble experiencia y conocimiento. Yo en particular, con mis 10 años pajareando en la Ciudad de México, a veces todavía siento que no tengo la experiencia suficiente para ser revisor, pero realmente en muchas otras regiones del país, los revisores son personas que tienen un nivel de experiencia impresionante y que realmente, pues sí están ocupando esa experiencia para ayudarnos y para guiarnos, ¿no? Claro que las aves cambian, los patrones cambian, las poblaciones se modifican, y también es cierto que hay lugares que todavía no tenemos suficiente información, es imposible tener ya todo completamente conocido en este mundo, y qué bueno que todavía hay la oportunidad de seguir sacando registros, de seguir sacando incluso especies nuevas. Entonces, tengan paciencia, intenten ser lo más participativos y
y responder correctamente a los correos, pero consideren eso, o sea, también hay razones por las que se hacen las observaciones o se tiene cuidado con la información que se está enviando, y a veces es mejor que algo de información quede no confirmada a que se nos esté yendo información incorrecta, ¿no? Es desafortunado, pero así funciona, y la verdad es que también lo que hemos aprendido de manera desafortunada es que sí hay gente que no es sincera con la información que envía. Entonces, eso, digamos que si todos fuéramos completamente honestos, el manejo tal vez podría ser un poquito diferente, pero a veces hay que tratar a todos con la misma medida, y eso a veces crea problemas y parece que es algo personal, pero créanme que no lo es. Entonces, la revisión empieza en primer lugar cuando nosotros abrimos eBird, ya sea en la aplicación o en la página web, y nos muestra una lista de aves probables. Esta lista de aves probables está hecha con estos filtros, como los ven aquí, en donde se especifica qué aves están presentes durante qué temporadas del año, y más o menos en qué proporciones, ¿no? O sea, digamos que tal vez es posible encontrarnos grupos de cientos o miles de patos, por ejemplo, pero no es tan común encontrar 2000 colibríes, ¿no? Entonces, para esto sí, este es uno de las primeras filtros, que hay que entender que los filtros no solamente funcionan para especies raras, sino para evitar errores, ¿no? Entonces es un poco de lo que vamos a platicar. Ya si nosotros encontramos algo que es efectivamente raro o está señalado porque la cantidad que estamos incrementando es demasiada, nos va a salir un comentario como este. En la aplicación se ve un poco diferente, pero básicamente lo que tenemos que hacer es, pues primero poner suma atención a lo que estamos haciendo. Realmente tener mucho cuidado con la especie que estamos intentando registrar, eh, asegurar por todos los lados que se trata de ella, comparar contra otras especies que podrían ser similares. Es decir, ya hemos dicho que para registrar aves tenemos que estar completamente seguros, y para estos momentos en los que nos salen las alertas tenemos que estar el triple de seguros, ¿no? De volver a intentar ver todas las características que podamos, sacar si es posible algo de evidencia. Como decía, una foto con Digiscoping puede ser suficiente. A veces la grabación de algún canto o llamado también puede ser incluso mejor. Y pues esto también lo podemos hacer con nuestros teléfonos inteligentes sin necesidad de tener un equipo especializado. Y pues anotar todo lo que podamos, ¿no? Muchas veces lo que la gente hace es decir, pues bien visto, ¿no? Simplemente para que la aplicación, por ejemplo, bloquea el envío si no agregamos un comentario. Y en el caso de la página web es igual. Si no escribimos algo, simplemente no nos deja enviar la lista. Entonces a veces la gente lo que hace es simplemente para que la plataforma o la herramienta les deje enviar la lista, pues poner cualquier cosa como, si lo vi a 3 metros o estaba en un arbolito o algo así, y ese tipo de comentarios no nos funcionan. Como decía, también puede depender de qué es lo que estemos viendo, que la documentación tenga que ser mucho más estricta, o tal vez no tanto, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poco a qué me refiero. Entonces, no le teman a la revisión. Si vieron y están muy seguros o hicieron una estimación, aunque sea una estimación, pero la hicieron lo mejor que pudieron con alguna de estas herramientas u otra que por ejemplo, podrían revisar en esta página que les comento.
mantengan su número, no lo rebajen porque ya me pasé del número que me permite entrar, entonces voy a poner la mitad, a ver si... No, de preferencia, o más bien no hagan eso, mantengan su número, si están seguros, como digo, vuelvan a hacer su estimación y pueden poner ahí, justamente Rox preguntaba ayer, ¿a qué se refieren con cómo hice la estimación? Puede ser simplemente eso, explicar, pues fue una estimación hecha así, contando por grupos, o es un conteo exacto y conté cada ave que vi, etcétera, ¿no? No tienen que dar así un protocolo súper específico de cómo hicieron un conteo, ¿no? Y bueno, ya una vez que se envía un listado, al revisor le va a llegar algo así, tiene una herramienta en donde puede ver cada uno de estos listados que fueron señalados automáticamente gracias al filtro. Y entonces aquí lo que tiene que hacer es ya sea aceptarlo o dejarlo como no confirmado. Eso es importante también porque los registros no se borran. Salvo que lo haga el usuario, los registros no se borran, simplemente se quedan como no confirmados o aceptados, y en ese caso sí van a ser públicos para toda la gente y se van a poder utilizar justamente en las diferentes plataformas y para ciencia y demás, ¿no? Cuando queda como no confirmado, pues ese registro entonces ya no se utiliza, deja de ser público y solamente el usuario puede ver ese registro que envió, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues hay que considerar varias cosas. Como les digo, los filtros no necesariamente todos son para especies raras, sino para tener mejor representado cómo las aves se mueven y cuándo son posibles o más probables y cuándo no, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 especies de chipes, los cuales en algún momento del año todos son sumamente comunes y podemos registrar hasta 50. Que ojo, también hay algunos de estos filtros que fueron hechos hace un montón de tiempo y que tal vez necesitan un poco más de trabajo, pero créanme, también es bien pesado revisar todos los filtros y actualizar toda la base. Pero bueno, más o menos así funcionan. Entonces a veces la gente pregunta, bueno, pero, o sea, ¿por qué me sale como raro este chip? Si es súper común, ¿no? Yo lo he visto en este lugar todos los años, y lo que sea. Tal vez, como ven, aquí los filtros sirven de poniendo de un día para otro. Entonces, no es que literalmente el 1 de septiembre la población de Cetófaga townsendii se vuelva 80 veces más grande. Pero esto nos ayuda a justamente tener límites de hasta dónde podemos esperar una especie en una temporada, ¿no? Y evitar registros erróneos en temporadas en las que no está. Entonces puede ser simplemente que no se conoce, no hay todavía suficiente información en ese tiempo, y entonces el filtro está hasta cierto día, y conforme más personas haya pajareando y más información se vaya recolectando de esas especies, vamos a saber con más precisión cuándo llegan concretamente, ¿no? Por ejemplo, una especie que yo recuerdo en la Ciudad de México, tal vez antes no teníamos tan claro que llegaba tan temprano, es el Cerasphorus rufus o el zumbador canela. Bueno, canelo, que a veces desde julio ya está aquí en la Ciudad de México, y realmente cuando es mucho más abundante es entre agosto y octubre o noviembre. Entonces, seguramente los filtros antes estaban representando esas temporadas en las que era mucho más abundante, y hay algunas semanas en las que cada vez estamos encontrando que llega más temprano, o como digo, puede ser que ahora por cambios en el clima o lo que sea,
pues las aves se están moviendo diferente. Entonces, igual, no le tengan miedo a los filtros, y si se encuentran con algo así de que una especie común les sale como rara, no se extrañen, así es como funciona, y a veces es imposible tener los filtros completamente perfectos a cómo van llegando las aves, ¿no? A veces se adelantan, a veces se atrasan un poco, y es normal. Luego ya tenemos especies que sí son francamente raras, y que pues también como decía hace rato, la documentación que necesitamos para que pase nuestro registro sí va a ser diferente. Tal vez si registramos una Cetophaga townsendii una semana o unos días antes de lo que se espera, pues simplemente podemos poner un comentario como, ¿qué podríamos poner? Es una especie conocida en la localidad, sale como rara debido a lo temprano de lo que se vio, pero la identificamos porque tiene su pechito amarillo y sus rayas en los costados, su mascarita negra, etcétera, ¿no? Poner una descripción de por qué consideramos que sí es esta especie, y eso sería más que suficiente para que un registro de ese tipo pase, ¿no? Pero si encontramos una especie que ha sido registrada una vez o que no ha sido registrada nunca en la región en la que estamos, pues desafortunadamente es como les digo, aquí a veces hay que ser un poco más estrictos, y aunque francamente quisiéramos poder pasarle el registro, incluso si lo hacemos nos lo podrían regresar, como lo decía hace rato, ¿no? Entonces, en este tipo de registros sí es más importante tener documentación más precisa. Por ejemplo, aquí el Virio tricapila es uno que registré en Canal Nacional. Igual no llevaba mi cámara, y lo que hice fue simplemente tomarle con los binoculares y el teléfono, y afortunadamente pues fue un macho, estaba en un momento en el que le pude tomar una foto que era más que suficiente para poder identificarla, ¿no? Entonces, pero Cullen también lo decía el otro día, ¿no? No por ser Cullen, o me imagino que incluso no por ser Chris Wood, todas nuestras observaciones pasan y ya estamos inmunes a la revisión. Sepan que no es así. De hecho, este año volví a registrar el Virio atricapila, pero es una ave extremadamente rara en la Ciudad de México. Tal vez ahora es más común o hay más ojos, no lo sabemos ahora. Entonces, en esta ocasión que lo encontré, no le pude tomar foto, no tuve ninguna evidencia. Subí el registro, le puse los comentarios que creí que eran adecuados, pero no lo vamos a pasar porque una especie así necesitamos más documentación, ¿no? Entonces, así funciona. Como digo, no es que el revisor tenga algo personal con ustedes. A veces nosotros mismos tenemos que dejar como no verificadas algunas de nuestros envíos, ¿no? Y como les decía, en este caso del Virio Nelsoni, por ejemplo, fue afortunado no solo tomarle fotos, sino que lo grabamos, y eso también nos ayudó a confirmarlo con toda seguridad, porque justamente el Virio tricapila puede ser similar la hembra a Virio nelsoni, ¿no? Entonces, tal vez si la foto no hubiera sido de la calidad suficiente, o no hubiéramos tenido la grabación, podríamos no haber podido confirmar esa especie, ¿no? Entonces, intenten tomar todo lo que puedan, todo lo que el ave les dé, intenten documentarlo, ya sea con evidencia fotográfica, grabación o escrita. Conductas también pueden ser útiles, etc. Luego también hay que tener en cuenta, no todos los filtros tampoco ayudan solo a evitar estas confusiones, o señalar aves muy raras, sino, por ejemplo, aquí el chipe de Virginia, o Leiotlypis virginae, si lo comparamos, por ejemplo, con los virios que veíamos acá atrás, en realidad hay mucho más información. Se conoce más o menos que sí está durante algunas semanas en la Ciudad de México,
y tal vez el filtro podría mostrar esos días y dejarla pasar durante ciertas semanas durante el año, ¿no? Por ejemplo, entre marzo y mayo y entre septiembre y octubre podría haber algunos individuos aceptados sin filtro. Pero este grupo de Leiotlypis es uno que de por sí da mucho trabajo y a veces la gente identifica erróneamente especies mucho más comunes como el Leiotlypis celata y Ruficapilla, ¿no? Que son los que se ven a la derecha. Pueden parecer muy similares, pero también hay una subespecie de celata que es mucho más gris. Y también hay que tomar en cuenta que los ruficapilas no todos se ven como un adulto precioso, sino que hay algunos individuos que pueden ser inmaduros o que vemos con una luz difícil y que pueden ser más difíciles de identificar. Entonces, si entre Leiotlypis celata y Ruficapilla sabemos que hay confusiones y registros mal identificados, y esto en parte lo sabemos porque a veces llegan fotos también mal identificadas. Entonces, si llegan fotos, pues por supuesto que observaciones también pueden estar erróneas, ¿no? Y hasta cierto punto, especies como celata y Ruficapilla son tan extremadamente comunes que sería ridículo ponerles un filtro. Pero en el caso de Leiotlypis virgina, como digo, tal vez no es tan raro, pero ponerle un filtro nos ayuda a que la gente tenga más cuidado y cuando se le encuentre diga, tal vez necesito intentar sacar evidencia, voy a ser más cuidadoso y verlo otra vez, voy a fijarme mejor en mi guía, cuáles son las diferencias y con qué lo podría estar mal identificando. Entonces también esa puede ser una función de los filtros y tal vez tampoco para identificar y enviar bueno, y para que más bien se acepte un Leiotlypis virgina, necesitamos una foto o una documentación más allá que una buena descripción, ¿no? Y saber que esa persona que lo está enviando simplemente tuvo el cuidado extra de identificarlo, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esos filtros, no les tengan miedo, les repito, intenten también irlo adaptando conforme vayan conociendo sus aves. Tal vez van a entender un poco mejor cómo y para qué funciona cada filtro. O ustedes mismos, por ejemplo, yo cuando encontraba una cosa que no sabía que estaba en la Ciudad de México, me iba luego al mapa de eBird y veías que si había registros, ¿no? Y entonces eso ya te da una idea. Si era una cosa completamente rara que no hubiera registros o había uno o dos, pues ya me daba más a la tarea de tener mucho más cuidado e intentar tomarle fotos o hacer el esfuerzo mayor para documentarla bien, ¿no? Entonces, intenten hacer eso también si de pronto les llega un filtro y no saben por qué, pues eso les puede ayudar a entender, ¿no? Hay otros ejemplos de especies que es imposible ponerles filtros y que generan errores en la plataforma y algunos de ellos pues se tienen que curar manualmente, como pueden ser algunas especies que son muy parecidas, que ocupan las mismas distribuciones, a veces incluso los mismos hábitats, y entonces se vuelve un problema diferenciarlas y revisar esos datos, ahora sí que a ciegas, ¿no? Y aquí les puse algunos ejemplos, como puede ser entre el gorrión serrano y el gorrión cantor, que son los que están a la izquierda. En este caso, afortunadamente, el gorrión serrano es muy específico con su hábitat. Entonces, estos registros que están ahí como perdidos en el norte de la ciudad, como hacia el Estado de México, o más hacia el centro de la ciudad, en parques urbanos, es muy probable que sean errores de justamente gente que observó Melospisa melodia y que tal vez no tenía la experiencia, o vio una guía que no tenía imágenes que le ayudaran a distinguirla también, y entonces la envió en un lugar en el que simplemente esa especie sabemos que no está, ¿no? Entonces, pero bueno, es un tipo de ave en la que no se le pueden poner filtros, pero sí hay que hacer la revisión y sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no?
Otro ejemplo que noté en Ecuador fue de estas dos calandrias, y justamente aquí les puse un ejemplo de una que está mal identificada. Hice lo que vimos hace rato de reportarla ya, pero bueno, pasa mucho con esa especie que es el White Edge Oriole y el Yellowtail, que es Icterus mesomelas, ¿no? Las dos están en el área. Mesomelas es mucho, mucho más común, eh, y la otra en realidad puede ser más buscada porque también es, digamos que más endémica de esa región. Entonces la gente puede tener más, más afinidad o más deseos de intentar ver la otra, y a veces eso también nos confunde. Hay que reconocer que así a veces funciona nuestro cerebro, que vemos lo que queremos ver. Y por eso con las aves tenemos que tener, como decía, con las aves raras, perdón, tenemos que tener esa triple seguridad, ¿no? No solo haberlo visto más o menos, sino estar absolutamente seguros y comparar, ¿no? Pero y en este caso creo más complicado porque las dos pueden estar es más común que se traslapen en hábitat, ¿no? Entonces eso las hace más difíciles también de revisar los registros, y no hay filtros. Entonces pues eso genera problemas en cuanto a su identificación, y por lo tanto también las plataformas de pronto pueden mostrar que una especie es más común de lo que realmente es, porque se está confundiendo con otra, ¿no? Y bueno, ya sobre las especies domésticas, que pues hace rato comentaba ya un poco, eh, porque como decía al principio, una de las reglas es que no podemos subir especies domésticas, pero ayer nos estaba diciendo Isaín que hay algunas especies que ahí especifica que es doméstica, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué se trata, no? Lo que pasa es que, como decía, aves domésticas o en cautiverio no debemos registrar en la plataforma, pero bueno, como sabemos, a veces estas especies domésticas pueden volverse exóticas en una región, gracias a la introducción del hombre, como es el caso de las palomas típicas de campanario, o no sé cuál es exactamente su nombre común, pero bueno, la columba libia de todos los días. eh, tiene ahí, como decía Isaín, una marca, un señalamiento que dice que es de doméstica, porque a lo que se refiere es que esa población que estamos viendo se estableció a partir de la introducción de especies de individuos domésticos. Aunque la paloma que estamos viendo ahí ya no la podemos considerar doméstica porque ya está sobreviviendo, viviendo y teniendo una población introducida en esa región, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Eh, a veces es difícil saber hasta dónde o hasta qué punto debemos aceptar o enviar nuestros registros, porque, digo, en ejemplos como esta paloma es muy claro que está establecida, ¿no? Pero hay algunos otros registros que puede ser más complicado saber cómo manejar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro de la Ciudad de México, de pronto se han encontrado calositas de diferentes especies, sobre todo colei, también algunas formosa. Yo alguna vez me encontré una calosita formosa en Las Maravillas, y en su momento fue como, bueno, esto debe ser un escape, así que no lo voy a registrar y ya. Pero ojo, en realidad Formosa no está tan lejos de la distribución de la Ciudad de México. En Morelos hay poblaciones. Entonces, sí, las aves tienden a estar en ciertos lugares, pero también vuelan y a veces aparecen en lugares que no los esperamos, ¿no? Entonces, en retrospectiva, pienso que tal vez esa calosita que vi en un lugar como ese, tal vez si la hubiera visto en un parque urbano de la Ciudad de México, consideraría que sí, que lo mejor sería dejarla como, no enviarla simplemente porque lo más probable es que sea una especie introducida. Por ejemplo, también he visto tucanes, y se sabe que hay algunos tucanes en algunos parques. En la Alameda Central hubo uno un tiempo,
etcétera. Pero esta que estuvo en Las Maravillas, que es justo una de estas zonas verdes que conectan hacia el sur de la Ciudad de México y hacia Morelos, en donde se encuentran, tal vez sí pudo haber sido útil registrarlo sin que necesariamente yo tuviera la expectativa de que el registro fuera aceptado, pero pudo haber sido bueno dejar ese registro como ahí está, aunque no quede confirmado, y nosotros entendamos que no debemos tener la expectativa de que todos estos registros sean confirmados, pues ahí lo dejamos y puede servir como un antecedente eh, para saber si más adelante, por ejemplo, se registran otras calocitas en ese lugar o lugares similares, en fechas similares además, pues entonces ya nos puede estar dando una pista de que tal vez esa especie se mueve en alguna temporada en particular y que tal vez sí se trata de individuos silvestres, ¿no? Entonces, como digo, ahí puede ser complicado marcar la línea de hasta dónde una especie es absolutamente segura eh, un, un escape o una ave que se está moviendo, ¿no? Y podrán decir, bueno, pero si el ave está, ok, está doméstica, pero ya se liberó, ya es silvestre, ¿no? Pero no, o sea, el hecho de que una especie sea silvestre no solo es que esté libre, sino que tenga una población y esté establecida. Entonces, por eso, en muchas ocasiones tenemos que borrar estos registros. Por ejemplo, la Amazona albifros en la Ciudad de México, sabemos que está, que se encuentra gracias a los individuos que se han escapado, pero también sabemos que se reproduce, que sí se han encontrado nidos y sabemos que es una especie que tal vez no está creciendo brutalmente su población, pero se mantiene también ya no solo por las escapes, sino que ella misma se está empezando a establecer. Y hay otro montón de loros que están en el mismo o similar caso, que sabemos que hay unos cuantos, pero tal vez no estamos tan seguros de si están establecidos o no. Entonces, ahí puede estar un poco eh, libre a nuestro criterio y también a lo que conozcamos. Podemos registrarlas, pero como les digo, no siempre tengan la expectativa de, ay, ya no me aceptó mi Amazona oratrix, seguro es porque le caigo mal. Y no, tal vez la diferencia es simplemente que oratrix no estamos seguros de que esté establecida y albifron sí, y es así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, también aquí es de pronto común, bueno, tal vez no tan común, pero a veces salen registros de ninfas o los pericos australianos. Yo personalmente, cuando los encuentro, no los he registrado porque esas especies en particular sabemos que sí hay escapes relativamente frecuentemente y no se establecen, ¿no? O sea, puede llegar a darse que en algún momento se establecieran y esos registros podrían ser antecedentes, pero en general son aves que ya llevan introducidas como en el comercio de mascotas muchos años en esta región y sabemos que no se establecen y que no sobreviven. Entonces, ese tipo de especies yo sí las evitaría en particular, pero como digo, ahí puede estar un poco sujeto a nuestro criterio y, y lo que, bueno, nada más como les decía, no esperemos que van a ser aceptadas, ¿no? Otras aves que de pronto nos pueden hacer dudar son los patos y gansos domésticos. Yo en lo particular, normalmente tampoco los registro. Me parece que no son, bueno, en realidad no los podemos considerar como especies eh, introducidas y silvestres tampoco, porque tal vez en el caso de la paloma mensajera, eh, pues sus poblaciones no fueron, o bueno, más bien su morfología no fue tan afectada durante el proceso de domesticación, ¿no?
pero en el caso de los patos domésticos, muchos de ellos han perdido la capacidad de volar, entonces es mucho más difícil que se muevan en el espacio con una dinámica realmente natural. Aunque estén en un parque y estén más o menos libres e independientes y se reproduzcan por ellos mismos, en realidad no podemos decir claramente que sea una población que esté formando parte de un ecosistema natural y moviéndose con los patrones naturales de lo que esperaríamos de un Anas platirrincos o un Anser albiformes en estos casos, ¿no? Entonces, aquí también puede estar un poco sujeto a su criterio y a lo que prefieran. Como digo, yo no suelo registrarlos. Recientemente, en algunas zonas de aquí de Canal Nacional, empecé a registrarlos porque resulta que hay un como conflicto social entre qué hacer con estos patos y gansos, porque hay gente que quiere que esté ahí y hay otras que pues sabemos que no son naturales y que tal vez están desplazando otras especies nativas. Entonces, de alguna manera, en lugares así o por razones en específico, puede ser que sí tenga sentido o sí tenga valor conocer pues cuáles son las poblaciones que hay de esas especies, eh, saber en dónde están, si están creciendo o no. Eh, entonces, ahora en algunos lugares, pero no es una obligación tampoco hacerlo, ¿no? O sea, este tipo de aves sí pueden prescindirlas de sus listados y no pasa nada. O sea, y no tienen que poner que no registraron todo lo que encontraron. Y bueno, como decía, no solo los registros en particular pueden ser sujetos a revisión, también pasa con las listas. Las listas en los casos en los que pueden ser también, como dice aquí, señaladas o dejadas como no confirmadas, repito, también con las listas nunca se borran, solo se quedan como no confirmadas. Puede ser por algunas de las razones que pongo aquí, como que la ubicación sea demasiado imprecisa, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algunos de esos registros de gorrión serrano que vimos en el mapa, dice la localidad que es la cima, pero está puesta en el centro de México, ¿no? Entonces, esas listas eh, podemos desactivarlas, deberíamos desactivarlas también. Lo más correcto sería primero escribirle al usuario y decirle, oye, esta lista está mal colocada, puedes modificarla y ponerla en el lugar en el que realmente corresponde. Y si la persona pues lo hace, ya esa lista se puede quedar como está. Si no la modifica, pues la lista podría desactivarse, ¿no? También otra cosa que no debemos hacer es hacer listas combinadas, es decir, cuando diferentes grupos están en senderos diferentes, digamos que de un mismo lugar, por ejemplo, Guameros Pajareros va al PEX y se dividen en dos grupos y al final se juntan para ver todo lo que registraron y envían una sola lista. Eso no se debe hacer. Cada grupo debe de enviar la lista de su propio recorrido. También cuando estemos en grupos hay que considerar que la lista se debe de enviar una sola vez para cada recorrido. Si en un recorrido fueran 4 o 5 personas, esas listas se deben de compartir. Bueno, más bien esa única lista la envía una persona y la comparte a todos los que participaron en la observación. No es que cada una de esas 5 personas hagan su propia lista. Ojo, una vez que ya la compartieron, sí pueden modificar la lista. Si es que ustedes no vieron algo o vieron algo más, pueden modificarla. Pero si no las enviamos como compartidas, pues esa información se duplica o triplica las veces que la enviamos y eso también genera ruido porque se está sobreestimando la cantidad de aves que hay gracias a esas listas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso
También, como ya lo mencionamos antes, las listas con distancias demasiado grandes, eh, la plataforma automáticamente puede dejar desactivadas listas que sean de más de 80 kilómetros. Y como revisores también podemos desactivar automáticamente las que sean más de 20. Entonces, pues evítenlo. Ahorita ya creo que se queda muy claro más o menos cuáles son las distancias ideales. Entonces intentan mantenerlas en ese rango. Eh, Idealmente no pasen de los 3 5 kilómetros. Yo entiendo que a veces es necesario. Eh, si es un listado, por ejemplo, en alta mar, las distancias son diferentes. Ahí la distancia mínima a la que se borra bueno, se deja no confirmada automáticamente la lista es de más de 100 kilómetros. Ahorita no me acuerdo exactamente cuánto, creo que 160 kilómetros, o sea, el doble. Pero bueno, son condiciones diferentes, ¿no? No es lo mismo hacer un tour pelágico que ir a caminar a mi parque o a un área natural protegida, en donde pues es mucho más fácil y más conveniente ir haciendo recorridos cortos, ¿no? Porque en el pelágico tal vez sí vamos a recorrer 20 kilómetros o 50 kilómetros, entonces es mucho más impráctico hacer 50 listas de 1 kilómetro en donde tal vez 40 van a ir en cero. Entonces entiende que esas listas pueden ser más complicadas de manejar así, ¿no? Pero no es el caso cuando estamos en lugares terrestres, ¿no? Y bueno, por último, cuando las listas contienen errores, hay muchas especies problemáticas, o en general la lista parece demasiado extraña, como es el caso de esta lista de 262 especies en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, de Xochimilco, perdón, lo cual pues es como completamente ridículo, ¿no? Entonces, estas son las razones por las que se pueden inactivar las listas, así que tengan cuidado. En el peor de los casos también se pueden desactivar las cuentas. Esto es más raro y tendría que hacer pues con algunos de estos problemas más serios y recurrentes en cuanto al manejo de una cuenta en particular, ¿no? Que un usuario sea abusivo, incluso amenazante, que incluya comentarios ofensivos o que envíe fotos falsificadas de sus registros. Eh, en fin, como digo, también que esté generando información constantemente que sea de muy dudosa. En fin, estas son algunas de las razones por las que se puede llegar a desactivar una cuenta. Pasa lo mismo como con los registros y las listas. Esta persona seguiría teniendo su lista para él mismo, su cuenta para su manejo personal, pero ya nada de su información pasaría a las plataformas y a estar como pública, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya es un caso extremo. Aquí más bien lo que quería comentar es, dado que hay algunas personas que tal vez tienen la inquietud de que el revisor le caigo mal y no me quiere y no acepta mis registros, si realmente consideran que están siendo eh, tratados injustamente, pueden escribir a este correo de Cornell, explicar su situación y créanme que lo van a atender. Pero espero que también la plática haya servido como para que se den un poco cuenta mejor cómo funciona la revisión, entiendan un poco mejor a los revisores, sepan que ni los revisores son perfectos, ni los filtros son perfectos, ni la técnica puede ser perfecta, porque sí hay gente que, como vemos en este listado, que hace cosas que están mal, ¿no? Y desafortunadamente esto pasa, entonces, eh, pues nada más espero que les ayude a considerarlo. Y como digo, de todos modos, si muy honestamente creen que se les está tratando mal,
pues pueden hacer esto, ¿no? Escribir al correo y eso les ayudará a resolver su situación. Yo Miguel, perdón, ya te quedan 2 minutos, sí. Ok, sí, pues bueno, nada más por último, de todos modos, esto ya lo comentamos, ustedes mismos pueden ayudar a la revisión cuando reportan una imagen que está mal identificada o con el quiz, que ya igual vimos cómo funciona, y pues ya en realidad eso era todo. Pues sigan participando, enviando su información y haciendo que sea lo más significativa posible, ¿no? Si te parece bien, Miguel, puedes revisar las preguntas para que juntemos las preguntas de esta sesión con la de Pamela. Esperemos que haya chance, y así como pueda ser más ágil. Ok, o sea, ahorita seguimos con Pam y ya, Pamela. sí, Ujú. está bien. Perfecto, muchas gracias. Hay muchas preguntas, entonces sí, chécala. Ok, a ver, voy a dejar de compartir y ya me silencio. Y gracias. Gracias a ti.